En Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Loja y el resto del país fortalecemos los operativos de control, logrando la detención de 1,139 personas y más de 170 armas decomisadas, además de vehículos y motocicletas. 19 extorsionadores aprendidos. Luego de varios allanamientos simultáneos en Guayas, los capturados miembros de las bandas, Chone Killers, Choneros y Lagartos, ser impunidad para los delincuentes. Seguimos trabajando. El nuevo Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete 57 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, ex miembro del Consejo Nacional de Salarios y Trabajo, y el doctor Andrés Páez, catedrático y experto en temas laborales. Bienvenidos. El tema inicial que ponemos en análisis tiene que ver con el acuerdo al que se llegó este lunes de incremento salarial de $12 de los 470 actuales a 482. Partiendo de un hecho, que hayan llegado a un acuerdo es positivo. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, buen día. Muy buenos días, Miguel, qué grato saludarte, Andrés, a los tiempos, y un saludo a toda la audiencia. A ver, el llegar a acuerdos siempre es positivo. Creo que eso evidencia diálogo. También hay que reconocer que en los últimos 20 años se han dado 2 acuerdos en materia laboral y en materia salarial. Uno en el 2016 y el siguiente en el 2020, donde era evidente que no había cómo elevar salarios. Creo que es fundamental no solamente pensar en buscar acuerdos en materia de cuánto se debe subir el salario, sino fundamentalmente acuerdos en materia de cómo mejorar las condiciones de empleabilidad en el Ecuador. Porque viendo como queramos verlo, las cifras de empleo están todavía muy, muy bajas en el país. ¿Y cómo mejorar los niveles y las condiciones de empleabilidad, Rodrigo? O sea, Miguel, en el 2019, para no topar la pandemia inicialmente, ya se hablaba, y el informe de Deloitte yo lo tengo muy presente, porque decía las 15 actividades económicas que hace 15 años no existían. Teletrabajo, community manager, influencer, etcétera, etcétera, etcétera. Reconocer que la dinámica laboral ha cambiado. Desde el año 38 a la fecha hay muchas cosas que son distintas, y el efecto de la pandemia nos demostró otros cambios sustanciales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que coger el código, que el hecho que sea del año 38 no lo hace malo per se, sino que hay que reformarlo en ciertos aspectos para ver qué es lo que ha generado empleo en los últimos 5 años, que podría evidenciarlo a través de 3 o 4 acuerdos ministeriales, y con esos acuerdos claros, flexibles, reales y pragmáticos, poder acomodar el código a una nueva realidad, donde estarían incluidos jornadas laborales, jubilación patronal, evidentemente, la jubilación, por alguna razón ajena a la lógica, en el 50 se validó una transitoria del código que debía desaparecer la jubilación patronal porque ya estaba siendo reemplazada por el IES, y otro par de cosas menores que no generen mayor impacto político, porque parecería que le tienen pánico al potencial impacto político de una reforma real y práctica y pragmática al código.
Bienvenido al doctor Andrés Páez, experto en temas laborales, analista. ¿Cómo ve usted este acuerdo al que se ha llegado? El incremento de $12, acuerdo entre trabajadores y empleadores, y también el gobierno que preside este Consejo de Salarios. Buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un afectuoso saludo para Rodrigo. Y en primer lugar quiero destacar lo importante que significa el organismo como tal, Consejo Nacional de Trabajo. Como usted y Rodrigo lo recordarán, cuando llegó el correísmo en el año 2007, la primera cosa que hicieron fue desaparecerlo y lo dejaron inutilizado. Me parece que este organismo en el cual confluyen el gobierno, los empresarios y los trabajadores es fundamental para la regulación de temas tan sensibles como en este caso el salario mínimo general para los trabajadores. En segundo lugar, internacional, entrevistas, en segundo lugar. Adelante, doctor Páez. Sí, hubo una pequeña interrupción. Sí, en segundo lugar me parece que es muy importante que se haya producido un acuerdo. Eso revela de que hay una madurez por parte de quienes integran el Consejo Nacional de Trabajo para poder discutir un tema de semejante sensibilidad y de tantas repercusiones en la vida de quienes pagan salarios todos los meses. Porque aquí hay algo que se debe poner en la mesa de discusión. Los empresarios no sacan dinero de los árboles. Los emprendedores que contratan a un empleado están sacrificando parte de sus ingresos. Hay gente que está arriesgando su capital para pagar sueldos. Y resulta de que muchas personas piensan de que hay que lanzar propuestas de que el salario mínimo debe ser 700, como que el asunto fuera tan fácil. Tampoco es que el sueldo básico es 482. Realmente todos los meses un empleador tiene que gastar alrededor de $650, porque en nuestro sistema salarial tenemos la 13ª y 14ª remuneraciones que tienen que ser consideradas también dentro de la masa salarial. Y aparte de eso, hay que considerar el rubro que es fondos de reserva, que en algunos casos está mensualizado desde el año 2010, lo cual implica una distorsión a lo que originalmente fue el fondo de reserva establecido como un instrumento de ahorro obligatorio en favor de los trabajadores. Tercer tema, me parece que le hizo mucho daño al país el populismo laboral de 2010 en adelante. Un populismo laboral que desgraciadamente hizo reformas que pueden ser apropiadas para sistemas en donde la tasa de desempleo es muy baja y la de subempleo casi no existe. Pero en un país en donde combinada la tasa de desempleo con subempleo determina que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo estable, no tienen un ingreso fijo, no tienen utilidades, no tienen 13ª, 14ª remuneraciones, no tienen fondos de reserva, no tienen afiliación al Seguro Social, significa de que hay un problema de fondo que debemos atender, que es mejorar las condiciones de acceso al empleo. Ahora bien, con esto termino, Miguel. Hay muchas cosas que se pueden hacer en materia de reformas laborales, pero hay reformas puntuales que se pueden instrumentar rápidamente para darle mayor dinamismo al Código del Trabajo, que, como bien lo dijo Rodrigo, no por ser del año 38 del siglo pasado, es un código malo, es un código bastante bueno, pero tiene todavía ciertas distorsiones. Por ejemplo, la relacionada con los contratos eventuales, figura introducida en la legislación laboral en la reforma del año 1991 mediante ley 133, con lo cual se posibilitó que una persona pueda trabajar
hasta 180 días en condición de empleado eventual. Entonces, claro, uno a primera vista dice 180 días es muy poco. Pues piensen en aquellas personas que no tienen trabajo. Y si les ofrecen un trabajo por 180 días, lo van a aceptar. ¿Cuál es el problema? De que este contrato, inicialmente tan positivo para la legislación laboral, fue distorsionado con la expedición del Código de la Producción, en la cual el nefasto personaje Alexis Mera dijo que hay que hacerle un recargo del 35% al costo contractual. Y por ese 35%, muchas personas no pueden ser contratados como eventuales. Entonces, si es que alguien de la Asamblea Nacional está escuchando, una buena reforma que se podría instrumentar rápidamente es eliminar esa disposición que establece el recargo del 35% para los contratos eventuales y abrir la compuerta para que muchas personas que no tienen un trabajo puedan acceder a un trabajo de 180 días, con la real posibilidad de quedarse en esa empresa si su desempeño es el apropiado y si sus destrezas están acordes a las exigencias de la categoría ocupacional que le corresponda. Por lo tanto, esa es una sugerencia que en voz alta yo puedo hacer entre las innumerables reformas pequeñas y puntuales que podrían mejorar de manera sustancial al Código del Trabajo. Vuelvo con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. A ver, ¿qué reformas puntuales pudiera hacerse? El doctor Andrés Páez ha mencionado una que pudiera viabilizarse para adecuar, para facilitar la empleabilidad en el Ecuador. A ver, Miguel, en el año 2019, y gracias Andrés por reconocer la importancia del Consejo Nacional del Trabajo, porque no es un sitio para debatir salarios, es un lugar tripartito para debatir política laboral, que es lo que menos hace lamentablemente. Pero dos te planteo ahorita, Miguel. En el 19 se planteó la necesidad imperiosa de tener jornadas más flexibles, que ya el código las integró el 2016. Poder reducir la jornada de 40 horas a 4 días de 10 horas cada día, o poder extender la jornada a 6 días laborales con 6 horas. Esto el código lo tiene muy bloqueado y tiene muchas restricciones para aplicarse. Ya hay acuerdos ministeriales que permiten hacerlo, y curiosamente son los acuerdos ministeriales emitidos en el 2020 los que mayor dinamismo al empleo han generado. Ahí tenemos elevar esos acuerdos ministeriales que han generado más de 150,000 plazas de empleo reales que están vinculadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y han dado resultados. Elevémoslos a ley. Jubilación patronal. La jubilación patronal al momento se aplica a partir del 20º año, con un proporcional hasta el año 25, de estabilidad con un solo empleador. ¿Por qué no tener 20 empleadores donde haya un aporte racional mensualizado en donde se deposite en un fondo individual? Esto también fue aprobado en el 19 y el gobierno lo ha tomado a debate este año 25 para ver cómo modificar la jubilación patronal, desmitificando un poco el hecho de que los empleadores nos desvinculamos al año 19. Un detalle: desvincular al año 19 con un desahucio del 25% es altamente costoso, y la rotación laboral actualmente en el Ecuador no llega a ser de 5 años. Los jóvenes rotan en empleos buscando nuevos retos. Eso está en las estadísticas del Ministerio del Trabajo. Y me adelanto a una tercera que Andrés bien la mencionó. En la ley de... Curiosamente, en esto coincidíamos mucho con el Frente Unitario de Trabajadores. La reforma del 2015, la llamada Ley de Justicia Laboral, que más derivó en una ley de injusticia laboral, se planteó que al día 90, cumpliendo los 3 meses de prueba, ya tenías una estabilidad mínima de 3 años. Los emprendedores, con suerte, llegan al año y medio.
Y si ya estás arriesgando patrimonio, capital, te estás endeudando, estás poniendo plata y persona, y quieres contratar a alguien, lo primero que dices es, estoy a los 4 meses y contrato a alguien, ¿podré sostener el emprendimiento a 3 años al menos? Y hay también un acuerdo ministerial que viabiliza que para los emprendimientos, como tenemos leyes para todos, también tenemos una ley de emprendimiento. Te registras como emprendedor y tienes una facilidad hasta por 3 años para poder estabilizar tu emprendimiento, sin que haya esta restricción de los 3 años de estabilidad. Porque además, si tú quebraste a los 18 meses, según el código, al desvincular a estas personas, porque realmente la empresa quebró, te quedaste endeudado, perdiste tu capital y tu patrimonio, además tienes un problema de despido intempestivo por una estabilidad mínima de 3 años. Ahí te dejo 3, Miguel. Andrés ha planteado otra más, el tema de los contratos eventuales. Es nefasto y lo hemos presentado por años. Y yo creo que el gobierno y los gobiernos sí tienen claras estas reformas, pero por alguna razón que se va fuera del entendimiento lógico, le tienen miedo a aplicarlas, que son cosas sencillas, fáciles y con mayoría legislativa podrían solucionar un problema y ahí sí crear los famosos miles o cientos de miles de empleos que dicen que van a crear en los procesos de campaña. Doctor Andrés Páez, a ver, ustedes han hecho sugerencias puntuales, lo cual es loable, de reformas puntuales laborales. Esto tiene que ver también, de su experiencia, no solo para facilitar la contratación, sino también hay problemas en los despidos por los recargos que existen. También el desahucio y el despido. Mire, se produjo una reforma con el tema del desahucio, que en definitiva desnaturalizó lo que es el desahucio. Jurídicamente es un anuncio que hacía el empleado al empleador para desvincularse, y por esa razón le correspondía una bonificación, no necesariamente una indemnización. Esta distorsión se la hizo en el año 2015. Ley que ha mencionado Rodrigo, y que, por cierto, hay algo importante que destacar de esa ley. Ahí se establece una figura que no existe ni en Corea del Norte, y ya no está vigente. Pero sí es importante acudir a la memoria histórica, Miguel. Ahí se estableció la norma de propiedad presunta. El Ecuador en el año 2015 introdujo una disposición diciendo de que un funcionario puede establecer que una propiedad presuntamente pertenece a una persona. Y con esa figura de la propiedad presunta, le fregaron la vida a un montón de gente. Porque llegaban y decían, esta casa es de tal persona, y salía el propietario y decía, no señor, es mi casa, no, esta casa es de otra persona. Y así se robaron propiedades. Con la norma de la propiedad presunta, está en esa ley de justicia laboral pomposamente llamada del año 2015. Claro, gobierno de la Revolución Ciudadana, hay que decirlo. Sí, claro. Y que luego fue derogada porque era una barbaridad. Es que ni en Corea del Norte hay una disposición de esa naturaleza. Y aquí tuvimos que pasar por esa estupidez. Creo que también hay que remontarnos al tiempo de los pactos de la Moncloa, en donde empleadores y trabajadores en España tuvieron estas mesas de negociación para establecer una hoja de ruta respecto de lo que se vendría. España en ese entonces tenía una tasa de paro laboral altísima, subempleo creciente, y tuvieron que tomar algunas medidas. Una de esas medidas fue el contrato de jornada de complemento, que me parece muy interesante y que podría ser perfectamente aplicada, y que no es un contrato por horas. La jornada de complemento significa que si la capacidad instalada de una empresa funciona durante 8 horas diarias, se posibilita ampliar el uso de la capacidad instalada
un par de horas diarias o 4 horas diarias y tener contratos específicos para la ampliación diaria de la jornada. Se les dieron créditos a los empresarios, entonces los empresarios, en lugar de trabajar 8 horas diarias, comenzaron a trabajar 10 horas diarias y en esas 2 horas incorporaron a un empleado. Otros empezaron a trabajar 14 horas diarias y en esas 6 horas adicionales incorporaron a un empleado. Y así sucesivamente comenzaron a funcionar estos contratos de jornada de complemento que perfectamente podrían ser utilizados porque hay que acabar con los mitos. Esto de que existan contratos por un número de horas inferior a las 8 horas diarias no es nada malo, porque inclusive hay actividades que necesariamente se cumplen por un número de horas inferior a 8. De hecho, hay un contrato que se llama contrato de jornada parcial permanente que está en el segundo inciso del artículo 81 del Código del Trabajo desde el año 1991 y que funciona perfectamente. Con ese contrato usted puede tener una persona trabajando de lunes a viernes 4 horas diarias sin ningún inconveniente. Por lo tanto, creo que hay que comenzar a pensar en los términos que ha planteado Rodrigo con mucho acierto, de que el Consejo Nacional del Trabajo está destinado a generar políticas laborales. Hay que comenzar a pensar ciertamente en 2 temas. El primero es cómo hacer que los trabajadores puedan incorporarse a jornadas de complemento para, por un lado, ampliar la capacidad instalada, que no es un asunto fácil. Los empresarios necesitan para eso seguridad jurídica y también un esquema tributario que sea menos una atadura y más una boya de auxilio. Menos ataduras laborales y créditos que les permitan ampliar su capacidad instalada. También trabajadores dispuestos a laborar en esas jornadas de complemento, porque si es que trabaja 0 y va a trabajar 4 horas, ¿qué prefiere? Trabajar 4 horas, pues. Si gana 0 y va a trabajar y va a ganar $350 por decir, por 4 horas de trabajo, pues esa persona va a preferir ganar los 350 porque con eso algunos paran la olla, Miguel. Hay que entender que la gente lo que necesita es parar la olla y va a tener la atención del Seguro Social. Segundo tema, hay un asunto que tiene que ver directamente con las relaciones de trabajo y que desgraciadamente sigue suelto, y que es el tema de la crisis de la seguridad social. Si no se toma dentro del Consejo Nacional del Trabajo y se aprovecha que están ahí trabajadores, empleadores y gobiernos y se toman medidas respecto al seguro social, creo que estamos perdiendo una oportunidad. Este es el momento de abordar ese tema con mucha seriedad porque tiene directa relación con la incorporación de trabajadores al empleo, porque usted va a tener un mayor número de personas afiliadas, pero la capacidad instalada del Seguro Social de atender no solamente a esos afiliados, sino a las cónyuges y a los hijos, reforma hecha durante el correísmo, no necesariamente van de la mano. Y ese es un asunto que también tiene que ser resuelto. Doctor Páez, el problema fue que se puso demagógicamente la atención a los hijos menores de edad sin financiamiento. ¿Cómo se sostiene el Seguro Social con nuevas cargas, doctor Páez? Es que ese es uno de los problemas que se tiene que resolver del Seguro Social. Entonces, son asuntos, hay una descapitalización del fondo de pensiones, hay permanentes urgencias del Fondo de Salud, que es fundamental, que es uno de los cruciales, y tiene que haber medidas para reforzar tanto el Fondo de Pensiones en el largo plazo, como también reforzar el Fondo de Salud, que son los más importantes y apremiantes. Hay que echarle una mirada al tema del Seguro Social campesino, a ver cómo potenciar ese seguro, que sí se lo puede hacer si es que no se lo usa de manera clientelar y se lo usa de una manera técnica. Y hay un tercer tema que también es importante, que no es cómodo plantearlo, pero que por seriedad hay que plantearlo.
hay que tener una política de remuneraciones, porque si usted advierte una diferencia abismal que existe en algunos casos, en ciertas categorías ocupacionales, entre el sector público y sector privado, se producen presiones hacia el sector privado que no las puede absorber. ¿Qué quiero decir? Hay personas que ocupan la misma categoría ocupacional en el sector privado y en el sector público, pero hay casos que en el sector público la remuneración alcanza a ser hasta 3 veces más de lo que gana una persona en el sector privado, porque no ha habido una política de remuneraciones que entienda que este es un universo en el cual esas presiones recíprocas tienen que ser apaciguadas. Y por lo tanto me parece que es una coyuntura interesante la del Consejo Nacional del Trabajo para en algún momento pues abordar también este tema como otros temas que podrían, ya los ha planteado Rodrigo, podrían ser sensibles, pero creo que son necesarios. Y yo, feliz de que se haya producido un acuerdo, feliz de que esté dando frutos el Consejo Nacional del Trabajo, creo que hay que aprovechar este dinamismo. Sé que hay nuevos dirigentes en esa instancia y creo que han venido con un espíritu renovado. Ojalá esto sea un buen aliento, una bocanada de oxígeno para que el Consejo Nacional del Trabajo emprenda en estos otros propósitos y haga lo que en algún momento hicimos cuando a mí me cupo el honor de ser presidente de la Comisión Laboral del Congreso Nacional, y que el Consejo Nacional del Trabajo funcionaba tan bien que incluso preparábamos proyectos de ley que la Asamblea se comprometía a aprobar, porque yo como presidente de la Comisión Laboral estaba como invitado permanente dentro del Consejo Nacional de Trabajo, lo cual fue una dinámica que permitió que lo que se trataba ahí se traduzca en leyes en el Congreso Nacional de ese entonces. Sugerencia que la hago en voz alta a una persona tan relacionada y tan proactiva en el Consejo de Trabajo como Rodrigo, que bien podría hacer un planteamiento en esa dirección, a ver si estas buenas prácticas podrían ser retomadas como un instrumento para mejorar el tema del funcionamiento del Consejo. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, a ver, para no hablar solo de este salario básico, que hubo acuerdo del incremento de $12, ¿es posible que el Consejo Nacional de Trabajo y de Salarios sea el escenario, por ejemplo, como decía el doctor Andrés Páez, establecer una política de remuneraciones, analizar ese tema que todos los gobiernos lo que hacen es patear la pelota hacia adelante y no encontrar un derrotero para afrontar el modelo del Seguro Social ecuatoriano? A ver, Miguel, yo retomo varios de los temas que ha planteado Andrés. Uno de los aspectos que es muy curioso, y en los años que yo he estado vinculado a esto, yo veo que el tema de la seguridad social se lo trata en una mesa y sin ninguna correlación se trata el tema del trabajo en otra mesa, y mientras más lejos esté la una de la otra, más felices están las clases políticas. Y no hablo de el correísmo, el morenismo, el lacismo o el novoísmo. Todos por igual, ninguno quiere meter la mano en el otro lado. Y están directamente relacionados, ¿ya? De hecho, me atrevería a decir que una parte de la pérdida del no fue esta propuesta de coger al Seguro Social y mandarlo al Ministerio de Salud Pública. Seguro Social que más o menos funciona en la parte de salud, meterlo en la salud pública que no funciona para nada. Era coger lo medio bueno para pasarlo a lo malo. Entonces, eso es el primer aspecto. Segundo tema, el tema de la función legislativa. Es el populismo legislativo bien y el populismo laboral es bien definido. Tenemos en este momento, hasta la última revisión que hice, y si estoy desactualizado el último año, pido disculpas, pero había 38 proyectos de ley en materia laboral. De los 38 proyectos de ley, 2 reformaban completamente el código de manera radical, sumándose a todos, donde solo un proyecto de ley, de los 38, uno se acordaba que habíamos empleadores, que tenemos que ver
¿de dónde sacamos la plata para generar empleo? Yo recuerdo hace algunos años yo planteaba y les decía, el código ideal es un código que diga, artículo 1, acuerdo entre las partes, artículo 2, publíquese en el registro oficial. Esa es la triste realidad de 7 de cada 10 ecuatorianos en el Ecuador, que llegan a un acuerdo entre trabajador y empleador para parar la olla, generar dinamismo económico, y que por un sinnúmero de bloqueos, trabas, regulaciones, inclusive diría hasta disparates que tiene el código, no se puede generar empleo. Y que cuando hagamos reformas, como está la de la jornada parcial permanente, no le carguemos más dinero al empleador, porque la jornada parcial permanente, cuando uno la quiere inscribir en el IES, tiene un costo adicional a los aportes naturales que tiene la seguridad social, tanto de salud y de pensiones. Son cosas que tal vez sea un poco loco lo que voy a decir, pero se caen de maduras por el sentido común. Y ese sentido común, que evidentemente es el menos común de los sentidos, es el que debemos sentarnos a aplicar para generar empleo más allá del salario. Porque ese es el otro tema. Necesitamos generar fuentes de empleo reales. Y en una publicación que hice hace un par de meses, y ahora ya con los datos más completos, el ENEMDU, la encuesta de empleo y desempleo del Ecuador, crecía de junio a julio 92,000 puestos. El IES crecía 4,000. Entonces, esta correlación significa, yo puedo generar empleo pleno, donde pago más allá del salario básico, y la gente, es una encuesta obviamente, y esto se está creando, pero esto de aquí no está creándose con todos los plenos derechos que también implican la seguridad social. Entonces, ese gap de 88,000 puestos de empleo entre junio y julio, y que luego de julio a agosto en el IES cae 3,000 más. Ahora para septiembre veo que el IES sube 8,000. Pero las cifras de empleo, vamos a ver los impactos ya posteriores a lo que se va dando. Y algo solamente para complementar en contra de lo que nos ha dicho las centrales sindicales históricamente. El discurso es, necesitamos subir los salarios, porque cuando suba los salarios, sube el consumo y dinamizamos la economía. Esto suena bonito para el papel, pero las azares de la vida, el Ecuador hace experimentos y probamos en términos ya reales. Los 2 años que hubieron incrementos de $25 cada año, completamente fuera de todo sentido técnico, no se generaron nuevas fuentes de empleo. Por el contrario, las fuentes de empleo temporales de esta época, de diciembre, enero, febrero, y que decaían en marzo antes de cumplir los 90 días, ya no cumplían 90 días. Ya comenzamos a ver que subían en diciembre, se mantenían en enero y ya para febrero ya no estaban. Eran en fuentes de empleo de 45, 60 días máximo. Entonces, subir los salarios de manera antitécnica tampoco es la solución. Y creo que una política de empleo tiene que ver, y una política salarial tiene que ver con la capacidad de pago, no solo sectorial, sino de nivel empresarial. Una tienda de barrio es sector comercial, no contrata probablemente porque le cuesta y el trabajo es familiar, versus una cadena comercial que también es sector comercial, pero genera grandes utilidades donde un incremento de 12 o 15 dólares no tiene mayor impacto de acuerdo a la actividad económica. Precisamente, tengamos cuidado en eso. Precisamente por lo que decía el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, doctor Andrés Páez, todos estos temas se necesita, el escenario puede ser el Consejo de Trabajo y Salarios, y voluntad política para impulsar estos cambios tan necesarios en materia laboral. Yo creo que el Consejo Nacional de Trabajo podría impulsar la discusión de temas sensibles pero necesarios de discutir. Y creo que para eso hay
gente entendida que podría ser convocada a esa discusión para que aporten con sus conocimientos. Yo tengo, por ejemplo, un trabajo desarrollado que lo presenté como trabajo académico sobre la jubilación patronal, que es una investigación con la cual derribo todos los mitos relacionados con la jubilación patronal y todos los inventos que se han hecho sobre eso. Y les puedo llevar las leyes de 1922 y 1927 y demostrarles que no tienen nada que ver con lo que han dicho de la jubilación patronal. Y por supuesto planteo una alternativa de cómo manejar ese tema. Creo que hay asuntos como los contratos que carecen de estabilidad y la forma en que se los puede potenciar, entre ellos trabajo parcial, trabajo temporal, el trabajo eventual, el trabajo de temporada y los que fueron consagrados mediante acuerdos legislativos muy útiles para el país y para la economía del Ecuador expedidos en el año 2020. Creo que ese es un rubro importante. El tema de la seguridad social que no puede, como dice Rodrigo, estar desvinculado del tema laboral, pues son una misma matriz, pues uno depende de otro. Entonces no puede por un lado hacerse un seminario de legislación social y tratar el tema del seguro social con una óptica romántica para terminar en una lista de deseos. Hay que aterrizar el tema de la seguridad social en la realidad del mercado laboral ecuatoriano. Y por último, hacer esta reflexión, Miguel y Rodrigo. Los ecuatorianos que no tienen un empleo están interesados en la lista de deseos que está en la Constitución, en el artículo 325, en donde dicen que el trabajo es en el Ecuador. O sea, si uno lee la Constitución, uno dice, ni en Suiza hicieron una cosa así. O sea, increíble. Pero los trabajadores no comen de la lista de deseos. Los trabajadores comen si tienen un empleo. Entonces, hay que generar condiciones para que esa gente se incorpore al empleo formal. Y esto no pasa por obligarles a los empleadores a contratar más gente, porque hay que ver qué capacidad tienen para contratar. Hay que ponerse en los zapatos de los empleadores. Y los empleadores van a decir, vea bonito, con esos jueces, ni muertos. También entra el tema de la reforma a la justicia, porque no puede el empleador seguir en las condiciones de inseguridad jurídica total en las que sobrevive, con una corte constitucional que cada vez que se le ocurre dicta otra payasada, sin entender en qué consiste la relación laboral, que es una bilateralidad en donde no puede existir empleador sin trabajador. Esto es primer año de derecho, pues, por favor. Entonces, hay que entender de qué manera se pueden generar condiciones de empleo y hay que acabar con el mito. Hay que acabar con ese mito de la lucha de clases, de que los empleadores son malos, de que los empresarios le roban a la gente. Señores, sí hay empresarios malos, como hay trabajadores malos, pero son una excepción, pues. Los empresarios todos los días madrugan a arriesgar su capital. Sacan de sus propias reservas para pagar sueldos. ¿Qué hicieron durante la pandemia, Miguel, los empresarios? Usaron sus ahorros para pagar a gente que no estaba asistiendo a trabajar. Y esa gente pudo comer durante la pandemia porque los empresarios arriesgaron su capital. No. Entonces, permítame, Miguel, terminar con esto. Creo que hay que entender esta bilateralidad y hacer una desmitificación de estos temas. Entender que el que arriesga su capital necesita condiciones de seguridad. Necesita un SRI que no le persiga. Necesita un seguro social que no esté como nodriza todo el tiempo fregándole la vida. Necesita que no se vayan creando resoluciones y artículos y disparates que le crean un porcentaje más, una medida más, un trámite más, una complicación más. Eso es lo que necesita el empresario para poder generar empleos. Y los empleos no se crean porque de mañana amanece de buena gente y dice, hoy voy a crear 5,000 empleos. No se trata de eso. Necesita condiciones para crear empleos. Y entender
que los trabajadores lo que necesitan es incorporarse al empleo formal y no una lista de deseos. Bien, muchas gracias por aportar a este debate, más allá del incremento de los $12 al salario básico unificado, sino el escenario del Consejo de Trabajo para abordar temas fundamentales, reforma laboral y también reformas al Seguro Social ecuatoriano. Muchas gracias al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre y al doctor Andrés Páez por participar en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Un saludo, Rodrigo, a la distancia. Saludos, Miguel. Buenos días. Gracias. Muy buen día. 8:36. Vamos a una pausa y ya volvemos con la presidenta de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, asambleísta Diana Jácome, la propuesta de reformas al COIP para delitos de terrorismo y delincuencia que no prescriban. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.